Hola niños, hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que me gusta muchísimo y me llamó mucho la atención. ¿Sí? Caminos y bandidos. ¿A qué les suena? ¿Qué creen que vamos a ver hoy? Bueno, pues los caminos y los bandidos fue algo que sucedió en el siglo XIX. Sí, recordemos que es el siglo en el que aproximadamente terminó la Guerra de Independencia y México se volvió un país independiente. En ese entonces, casi todas las personas, o bueno, casi todos los hombres, tenían caballos, ¿sí? A menos que fuera muy pobre el sujeto no tenía. Pero la mayoría de las personas, la mayoría de los hombres tenían un caballo. Fino o no fino, tenían uno. Hay un escrito de una persona de ese entonces que decía que los caballos, por muy barato, te salían en 15 pesos. Pero 15 pesos en el siglo XIX, ¿sí? Entonces, pues no era tan caro y las personas podían tener uno. Así es que casi todas las personas tenían. Pero aún así, aunque todos tuvieran caballos, existían muy pocos viajes. Las personas casi no viajaban en ese entonces porque el caballo era su único medio de transporte. Bueno, además de las mulas y los burros. Sí, el caballo, la mula y el burro eran los únicos medios de transporte y los caminos no son como nosotros los conocemos ahorita. No había carreteras. Ahí era simplemente pasto, tierra, árboles, desierto, así como podemos ver en esta imagen. Aquí no estamos observando ninguna carretera ni ningún camino ya diseñado con concreto, con cemento. Simplemente era tierra, piedras y pues iban bajo el sol, no había algo que los cubriera y pues el caballo no tiene techo, tampoco el burro ni la mula. Así es que eran viajes demasiado incómodos y pero muy largos. ¿Sí? Por lo mismo, los viajes que hacían eran muy cortos. Aquí podemos ver un caballito y ahí le puse una línea que representa el viaje que va a hacer el caballito. ¿Sí? Si podemos observar, es un viaje muy corto. Aquí el caballito terminó el viaje. ¿Sí? Normalmente los viajes que hacían las personas eran de un pueblo a otro pueblo o de una ciudad a otra ciudad. Y aunque nosotros en la actualidad sabemos que ir a otro pueblo no lleva más de unas 4 horas, 2, 3 horas, en ese entonces, niños, el viajar a un pueblo o a una ciudad cercana duraba días o semanas, de verdad. Era extremadamente largo ese viaje, porque eran a caballo, porque eran en mula, porque eran en burro, e incluso llegaron a hacer viajes en donde personas transportaban a personas, en donde un esclavo se echaba en el lomo a un riquillo y se lo llevaba a otro lugar. También eso era un medio de transporte en ese entonces. Casi no se utilizaba porque recordemos que quitaron la esclavitud, pero aún así en algunas partes lo seguían utilizando. Y pues bueno, por lo mismo de que esos viajes eran largos e incómodos, es que casi no viajaban las personas, y si viajaban eran distancias cortas. Ya para el año 1832 se crearon las diligencias. ¿Las qué? ¿Qué es eso, maestra? Bueno, pues las diligencias eran estos carritos que son jalados por caballos. Ese fue el nuevo medio de transporte. Obviamente era más cómodo y más rápido.
Y aquí podemos observar una imagen de cómo era. Actualmente nosotros seguimos viendo este tipo de carritos, ¿verdad? Incluso aquí en Guadalajara hay un medio de transporte similar en el centro histórico. Nosotros lo conocemos como calandrias. En ese entonces eran conocidos como diligencias. Que no se nos olvide. Y pues bueno, las diligencias transportaban personas pero también mercancías. Y viajaban por los mismos caminos, esos no cambiaron, siguieron siendo exactamente los mismos. Ahora, por esos mismos caminos ya viajaban burros, viajaban caballos, viajaban mulas y viajaban diligencias, que transportaban personas y mercancía. De este lado podemos observar en un camino una diligencia. No se alcanza a ver si tiene mercancía o si tiene personas, pero podía haber transportado cualquiera de las dos cosas. Y de este otro lado hay burritos o mulas que están transportando mercancía, ¿sí? Ok, pero todos estos viajeros tenían que descansar. Como ya les dije anteriormente, los viajes eran muy largos. Entonces pasaban la noche en posadas, en los arcos de las plazas. Ya ven que normalmente en las plazas de los pueblos hay como arquitos. Ahí se pasaban la gente a descansar, que serían estos. O en el mismo camino, así como vemos aquí. En el mismo camino las personas se bajaban, echaban su trapito en el piso y se dormían, ¿sí? Y pues bueno, todo esto ocasionó que los bandidos se aprovecharan de la situación. Las personas pues no tenían un recurso como para quedarse en alguna posada o en algún lugar bajo el techo. Se tenían que quedar en los caminos, como ya les había dicho, o en las plazas, y tenían que viajar de noche. Así es que los bandidos se aprovecharon de esta situación y comenzaron a, ¿qué creen?, a hacer robos. Comenzaron a asaltar las diligencias, a las personas que transportaban. Como ya habíamos mencionado, las diligencias o las mulas o cualquier persona que se transportara de un lugar a otro, llevaba mercancía o sus propias pertenencias. Así es que los bandidos los robaban, los asaltaban. Miren, aquí podemos ver una imagen muy clara en donde los bandidos están asaltando a una persona que viajaba en una diligencia. Le están robando sus pertenencias. Esa diligencia no llevaba mercancía. Estaba transportando a un señor y al señor lo están asaltando. Acá podemos ver también que asaltaron otra diligencia. Incluso pues ya ahí hasta le dispararon a alguno. También por lo mismo, para robar sus pertenencias. Y acá arriba ya podemos observar una imagen de una diligencia, pero con mercancía. Acá el asalto ya fue a mercancía. Y pues bueno, las causas de todas estas inseguridades que había en el siglo XIX era porque no había policías que vigilaran los caminos. Así es que pues las personas estas malas se aprovechaban de la situación y robaban, asaltaban a las personas que pasaban. También porque había corrupción. Como ya sabemos, al final de la independencia era un desorden en la política. Había presidentes que duraban hasta 3 meses nada más, se cambiaba cada rato de presidente, bueno, era un desorden completamente. Así es que había corrupción, no estaban establecido un medio de seguridad para las personas eficiente
Y pues por todo esto es que los bandidos se aprovecharon de la situación y comenzaron a asaltar. Y eso es lo que pasó en el siglo XIX, niños. Por eso el tema de caminos y bandidos. Porque fue algo que repercutió mucho en la economía mexicana, ya que los bandidos pues prácticamente se estaban robando toda la mercancía del comercio. Así es que afectó muchísimo en la economía. Y bueno, ahora es momento de reflexionar. Vamos a imaginar. ¿Crees que los problemas que tuvieron en el siglo XIX con los bandidos sigan existiendo actualmente? ¿Crees que aún hay personas que se suben al transporte o que asaltan el transporte público o que asaltan camiones, ya actualmente pues serían camiones de mercancía? No lo sé. ¿Tú qué opinas? De lo que tú sabes, ¿crees que esos problemas siguen existiendo actualmente? Hay que responder por favor esa pregunta en su cuaderno. Espero que con este video les haya quedado un poquito más claro acerca de los bandidos y los caminos en el siglo XIX. De verdad es un tema muy interesante que si ustedes quieren saber un poquito más de él, pues los invito a leer las páginas de su libro de historia, a ver otros videos en YouTube, a buscar películas viejitas en donde hablen de bandidos. Y ahí ustedes van a poder observar cómo era realmente esa situación en ese entonces. Hay que fijarse en el aula virtual, por favor, para que chequen cuál va a ser el trabajo que me van a hacer con respecto a este tema.